bienvenidos al cuarto tema de nuestro seminario El Día del Arco Iris y el Fin de la Rebelión. Hoy con el título El Día del Arco Iris. Es muy interesante entender y darse cuenta del origen astronómico de los tiempos. ¿A qué me refiero? Sucede que el año nosotros lo tenemos y lo calculamos porque en un año la Tierra gira una vez alrededor del Sol. ¿Y por qué nosotros decimos y calculamos el mes en 30 días? Pues en un mes la Luna gira una vez alrededor de la Tierra y por eso tenemos el origen astronómico del mes. De la misma manera, tenemos un origen astronómico del día también, pues en un día la Tierra gira una vez alrededor de su propio eje. Pero sucede algo muy interesante y surge la pregunta, ¿cuál es el origen de la semana, del ritmo semanal de 7 días? Y vamos a descubrir que su origen está en la creación, en el Génesis, y no es ningún fenómeno por causa de una medición astronómica como es el año, el mes o el día. Veamos juntos Génesis 1:31. Dios dijo, vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Y dice luego en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho en la creación. Por lo tanto, el ritmo semanal que existe en todas las culturas y civilizaciones de la tierra tiene un origen común que es el relato del Génesis de la creación. Pues es ahí de donde surgió el ritmo semanal. Ahora sucede que Dios puso exclusivamente sobre el séptimo día de este ritmo semanal 3 beneficios exclusivos. Vamos a verlos juntos. Génesis 2, el versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que Dios puso sobre el séptimo día 3 atributos divinos, 3 beneficios que son bendición, santificación y reposo, que no están sobre ningún otro día de la semana. Del primero al sexto no hay ni uno de estos atributos y beneficios divinos. Les quiero dar un ejemplo. Si nosotros tenemos 6 vasos de agua y tenemos un séptimo vaso y lo llenamos con zumo de naranja, entonces sobre el séptimo vaso tenemos una triple bendición, una triple ventaja. Por un lado tenemos el rico sabor, aparte de eso tenemos el color naranja y tenemos la vitamina C. Aunque nos tomemos toda nuestra vida del primero al sexto vaso, jamás vamos a experimentar lo que única y exclusivamente está en el séptimo vaso de este ejemplo. Lo mismo ocurrió con el séptimo día. Ahora sucede que el séptimo día recibió de parte de Dios un nombre distintivo. Vamos a verlo en Éxodo capítulo 20, del 8 al 11. Aquí nos encontramos con el cuarto de los 10 mandamientos y dice así, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, aquí está la explicación, la razón, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y reposó en él. Aquí lo tenemos. Sobre el séptimo día, exclusivamente Dios puso un nombre distintivo y lo llamó sábado. Sábado significa reposo o descanso.
Y Jesucristo ahí en el Nuevo Testamento, en Marcos 2, versículo 27, nos explica esto de esta manera. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Eso es muy importante. El sábado fue hecho. ¿Cuándo fue hecho? Pues durante la creación. ¿Y en qué día? En el séptimo, tras los 6 días creativos. El sábado fue hecho ¿por causa de quién? Por causa del hombre, es decir, por causa de la humanidad. Y fue entregado a Adán y Eva ahí en el paraíso. Entonces, hay un bonito ejemplo para entender esta expresión que dice el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Es muy sencillo. ¿En qué beneficia el sábado al hombre? Pues le da bendición, santificación y reposo. ¿Y en qué beneficia el hombre al sábado? Pues en nada. Un ejemplo es el siguiente. El sol fue hecho por causa de la tierra y no la tierra por causa del sol. Muy interesante, pues el sol beneficia a la tierra en 3 sentidos, le da luz, le da calor, permite la fotosíntesis, pero la tierra en nada le beneficia al sol. De esta manera podemos entender cómo Dios hizo con ese séptimo día y con su triple bendición. Recordemos en los temas pasados que vimos que después del diluvio Dios colocó el arco iris ahí como la señal de su pacto y era un pacto de amor y misericordia, pero a la vez tenía implícito el mensaje: no mires al sol, da la espalda al sol, concéntrate en mi pacto y en la señal de mi pacto. Y entonces vimos que había 2 ingredientes para ver efectivamente un arco iris. Tiene que brillar el sol y tiene que llover al mismo tiempo. Y el observador, para poder ver el arco iris, tiene efectivamente que dar la espalda al sol. Y ahí Dios puso toda la simbología implícita. Da la espalda al sol, no te concentres en el sol, pues te va a enceguecer, te va a cegar espiritualmente, porque Dios sabía y conoce el futuro que iba a comenzar la adoración al sol aquí en la tierra con el día del sol. Entonces, queridos amigos, sucede que hay una curiosidad cuando estaba analizando los idiomas de la tierra. Hay un idioma que nombra al séptimo día de la semana, al sábado, como día del arco iris. ¿Y saben? Es el idioma quechua. Justo nosotros nos encontramos aquí con la señal en Bolivia, donde se habla quechua. Y en quechua, el séptimo día se llama Cuichi Punchay, que significa día del arco iris. ¡Qué maravilloso! Ahora, cuando Dios ejemplificó su carácter y su pacto y su señal con el arco iris, y ejemplificó, como veremos a medida que avancemos el seminario, el carácter del diablo con la simbología del sol, vamos a ver la comparación de los caracteres. Es muy interesante, pero el arco iris en esta simbología no daña la vista. Todos ustedes que alguna vez hemos visto un arco iris, ¡ay, qué precioso es verlo! Y uno quiere estar ahí hasta que desaparezca y lamentablemente el arco iris no se queda mucho tiempo, ¿no es así? Se desaparece después de unos cuantos minutos y uno se queda mirando cuando tiene tiempo y le saca una foto. Y les pregunto, ¿el arco iris nos daña la vista, nos enceguece, nos lastima cuando lo miramos? Claro que no, porque es un símbolo del carácter de Dios, es su señal de su pacto para con la humanidad. Pero ahora les pregunto, si nos damos la vuelta y damos la espalda al arco iris y nos enfocamos en el sol, ¿qué va a ocurrir? Vamos a comenzar a lastimar nuestros ojos, podemos dañar los ojos, podemos enceguecer y podemos quedar ciegos. Y si eso lo aplicamos a lo espiritual, ustedes ya saben lo que significa. Otro detalle del carácter, la comparación entre el arco iris y el sol es el siguiente. El arco iris es humilde. Dios es humilde. El arco iris aparece de vez en cuando, no se impone, está ahí. El arco iris es altruista. En la simbología del sábado, el sábado está en el séptimo día de la semana. El Señor, su carácter es primero los demás, luego yo.
Primero ustedes, luego yo, dedíquenme a mí. Qué interesante. Pero el dios Sol, como veremos, lamentablemente se puso en primer lugar y a través de la simbología del orgullo. ¿Por qué? Porque él se impone, está ahí todo el día, quemando, encegueciendo, no como el arco iris. Ahora tenemos que entender que estas son aplicaciones simbólicas y espirituales. Obviamente el sol en sí no es malo, porque el sol es simplemente un astro que Dios creó durante el cuarto día, entre otros, la luna, las estrellas. Y ahí lo pueden leer en Génesis 1:16. Pero estamos haciendo aplicaciones simbólicas y el sol, con su día del sol, se impuso pues en el primer lugar de la semana, en la primero yo. Ahí vemos la simbología del carácter orgulloso del dios sol, como veremos a medida que avancemos. Ahora sucede que hay una simbología muy preciosa. Si ustedes miran al sol, pues ¿cuántos colores ven? Ven un color, porque representa y simboliza el primer día de la semana, pues luego todas las civilizaciones y culturas paganas impusieron en el primer día de la semana el día del sol. Pero el arco iris, ¿cuántos colores vemos cuando vemos un arco iris? Son 7 colores, representando el séptimo día de la semana. Poco a poco vamos a ir entendiendo por qué el título del tema es el día del arco iris. Pues el día del arco iris, como en el quechua correctamente está expresado, es el sábado, séptimo día de la semana. Ahora quiero estudiar con ustedes unas cuantas pruebas. Esta fue la primera, la del número 1 y la del número 7, que nos muestran que efectivamente el día sábado es el día del arco iris. ¡Qué precioso! Ocurre que hay una estructura de los dos comienzos. Esta humanidad comenzó 2 veces, ustedes saben muy bien. En Génesis, primero encontramos cuando comenzó con una familia consagrada, Adán y Eva. Y luego conocemos que después del diluvio, cuando Dios una vez más le dio la oportunidad a la humanidad, comenzó con 4 familias consagradas. A los 2, y ustedes les voy a dar de tarea para sus casas, comparen la historia del inicio con Adán y Eva con la historia del inicio con Noé y su familia y las parejas consagradas que sobrevivieron el diluvio. Y verán que el inicio es básicamente idéntico. Inclusive las expresiones y la estructura es la misma. Vamos a analizarlo rápidamente. Primero Dios les dijo tanto a Adán y Eva como a Noé y sus familias también, multiplíquense. Es decir, crean su descendencia. Pero luego, el segundo punto, tanto a Adán y Eva como a Noé y su familia, el trato con los animales. Dios les instruyó que se encarguen de los animales. Siempre el mismo punto y la misma estructura en el mismo orden. El tercer punto, tanto para Adán y Eva como también para Noé y su familia, era que Dios les instruyó lo que debían comer, su alimentación. Y el cuarto punto era que Dios estableció con ellos el pacto. Con Adán y Eva fue el séptimo día de reposo, el día con la triple bendición de santificación, bendición y reposo, que en ese momento todavía no recibió el nombre distintivo, sino más adelante lo encontramos. ¿Y cómo fue el pacto que Dios estableció con Noé y su familia después del diluvio? Fue el arco iris, el pacto entre Dios y la humanidad en Génesis 9, 9 al 16. Tampoco dice ahí específicamente un día, pero por implicación de todo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver a continuación, sabemos que también ahí es la confirmación y la continuación del pacto que Dios hizo primeramente con Adán y Eva después de la creación. Así que hubo un pacto después de la creación con Adán y Eva y hubo
la confirmación de ese mismo pacto a través de la simbología del arco iris con las parejas consagradas después del diluvio. Ahora viene algo muy interesante, pues si estudiamos la palabra de Dios, descubrimos que los judíos, los hebreos, tienen una cierta ventaja que quizás muchas veces los no judíos no tienen, pues en Romanos 3, versículo 1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene el judío? Le ha sido confiada la palabra de Dios. Los escritores del Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, y luego en el Nuevo Testamento los discípulos, apóstoles, Jesucristo mismo, la Virgen María, todos eran judíos. Toda la palabra de Dios, la Biblia, Nuevo, Antiguo Testamento, fue básicamente escrito por judíos. Entonces, ellos tienen una ventaja, pues ellos pueden descubrir cosas que quizás nosotros, los que no somos de sangre judía, quizás no podamos encontrar y descubrir con tanta facilidad. Entonces sucede que había un hombre, un rabí, el rabí David Forman, que hizo unos descubrimientos muy interesantes. Él descubrió que hay un lenguaje paralelo que conecta la descripción del arco iris de Génesis 9 al 17, a la descripción del sábado de Éxodo 31, 12 al 17. Él vio que las mismas palabras se están utilizando en los dos, y las palabras son pacto, señal, por generaciones, entre mí y vosotros, perpetuamente. Las mismas palabras. Él descubrió esta relación entre el sábado y el arco iris en sus descripciones. Y luego, inclusive, se dio cuenta que el lenguaje utilizado del arco iris en Génesis 9 es prestado del lenguaje de la descripción del pacto del sábado. Muy importante. Y el arco iris, en cierto sentido, es una continuación y ampliación de la descripción del sábado. Vamos a ver cómo él luego siguió descubriendo. Ustedes saben que existe algo que se llama el quiasmo. Un quiasmo es una figura literaria que tiene un valor central en el mensaje. Entonces, al analizar el pacto del sábado de Éxodo 31, 13 al 17, él encontró, gracias al quiasmo que está ahí, que el mensaje central del pacto del sábado es el siguiente: trabaja 6 días y descansa el séptimo. Y él también se dio cuenta que el quiasmo, el mensaje central y principal del pacto del arco iris de Génesis 9 al 17, es este: el arco iris en las nubes será la señal del pacto entre Dios y la tierra. Ahora, si nosotros juntamos ahora los dos quiasmos de los dos pactos que finalmente forman un mismo mensaje, resulta el siguiente mensaje: trabaja 6 días, pero el séptimo es sábado de reposo, y el arco iris en las nubes será la señal de este pacto entre Dios y la tierra. ¡Qué impresionante! Ahora podemos ver realmente el arco iris desde otra perspectiva con este conocimiento. Vamos al siguiente punto. La cuarta prueba que nos muestra que efectivamente el sábado es el día del arco iris es que tanto el sábado como el arco iris fueron dados a toda la humanidad, incluyendo también a los animales. Ustedes saben que al final de la creación, Dios le dio el pacto del sábado. Al final del diluvio, Dios les dio el pacto del arco iris. Y si analizamos ambos, veremos que son para toda la tierra y toda la humanidad. Acabamos de ver hace un rato que Jesús dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, para toda la humanidad. ¿Y cuándo? En la creación. No, nada que ver con el pueblo hebreo que vino después del diluvio, pues miles de años después. No, fue hecho para el hombre. Y
si ustedes ven la descripción de Éxodo 20, versículo 10, de los 10 mandamientos respecto al sábado, verán también que beneficia a los animales, como hemos visto antes, porque también la bestia, el buey, etc., no tiene que trabajar en aquel día. Pues, si el amo del animal es creyente en el pacto entre Dios y la tierra, el animal se beneficia del pacto del sábado. Y lo mismo el arco iris. Si ustedes analizan el arco iris en Génesis 9, 9 y 17, verán en varias repeticiones que fue dada a toda la humanidad. Y no solo esto, varias veces dice también para los animales, para todos los animales. Ahora les pregunto, ¿en qué sentido se beneficia un animal del arco iris? ¿Cómo se puede beneficiar un animal de la linda simbología de un arco iris que de vez en cuando aparece en el cielo? Pues únicamente el animal se beneficia, porque ustedes saben, el animal no tiene razonamiento, no tiene inteligencia, no puede entender bíblicamente el pacto del arco iris. ¿En qué sentido se beneficia el animal? Porque Dios dijo que es el pacto entre Él y toda carne, incluyendo los animales. Pues se beneficia solamente si sus amos son creyentes. Porque si los dueños de los animales son creyentes, y entonces se benefician en el sábado porque no les hacen trabajar a sus bestias. Y se benefician en el arco iris porque es la misma simbología y no les hacen trabajar a sus bestias. Si no, esto no haría ningún sentido. Vamos un paso más allá. Pues ahora vamos a descubrir el quinto punto, por qué el día sábado es el día del arco iris. Y es porque ambos son el sello y la señal del pacto. Vimos el arco iris, la señal entre Dios y la humanidad. El sábado, igual, la señal entre Dios y su pueblo. Ahora quiero que entiendan lo siguiente. En Éxodo 31, versículo 13, dice la palabra de Dios: en verdad vosotros guardaréis mis sábados porque es señal entre mí y vosotros. Recuerden que el arco iris es la señal entre Dios y la humanidad. Y en Ezequiel 20, versículo 12 dice: les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos. Y ahora viene el punto clave. Solo los que creen y reconocen, para ellos se constituye finalmente en una señal de pertenencia. Aunque el sábado fue dado a toda la humanidad, solo los seres humanos que entienden y guardan el sábado se convierte este día en una señal entre ellos y Dios. Aunque el arco iris fue dado a toda la humanidad, solamente el arco iris se convierte en una señal específica entre Dios y ellos si entienden la implicación de este pacto que Dios estableció entre Él y toda la tierra. Y es por eso que también viene el beneficio hacia los animales, que solamente reciben el beneficio del reposo sabático o del beneficio del arco iris si sus amos son creyentes y tienen esta señal. Señal o sello sinónimos en la palabra de Dios, como vemos en Romanos 4, versículo 11. Bien, vamos al sexto punto que nos confirma que efectivamente el sábado es el día del arco iris. Esto ya lo vimos en los temas pasados, pero tenemos que repetirlo en este momento. En Apocalipsis 4, versículos 2 y 3 dice: he aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Alrededor del trono de Dios hay un arco iris. Y si ustedes se han prestado atención a la descripción, vieron que el arco iris, dice aquí, es semejante a la esmeralda. Muy interesante. El versículo describe que el arco iris es semejante a la esmeralda. Dios no hace nada casualmente, todo tiene un sentido de ser. Si nosotros analizamos todo el Apocalipsis, la esmeralda solo vuelve a aparecer una vez más. Y lo hace en Apocalipsis 21, 19, cuando habla de que los cimientos del muro de la Jerusalén celestial son de diferentes piedras preciosas. Y el cuarto muro
El cuarto cimiento del muro de la Jerusalén celestial es de esmeralda. El cuarto. Inmediatamente nos viene a la mente el cuarto mandamiento. Pues el arco iris aquí está representado con el sábado, con el cuarto. Qué interesante, una nueva confirmación adicional. Pero ahí en el templo celestial, los que están frente al trono de Dios y frente al arco iris que está alrededor del trono, dicen los versículos 10 y 11 en la descripción, que los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y ellos pusieron sus coronas delante de él, y el versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas. Aquí vemos la verdadera adoración al Dios creador, delante del trono de Dios, con el arco iris alrededor. Y ahí ustedes saben, como vimos en temas pasados, que está también el templo y su arca del pacto con los mandamientos adentro. Y entre los 10 mandamientos, el cuarto, simbolizado con el arco iris, el santo sábado. La verdadera adoración del Dios creador de los cielos y de la tierra es esta, con el arco iris delante de ti, el trono de Dios, el rostro de Cristo, su pacto, su ley, con el sol a tus espaldas, porque eso es el falso Dios Sol, como veremos en los siguientes temas. Es por eso, queridos amigos, que habíamos visto que hay dos opuestos. O estás adorando al Dios creador de los cielos y de la tierra, y tienes el arco iris delante de ti en la simbología y el pacto de Dios. O, lamentablemente, como dicen Ezequiel 8, 15, 16, has dado la espalda al templo y el arco iris, y estás simbólicamente adorando al sol sin siquiera haberte dado cuenta. Que Dios nos ayude a tomar la decisión correcta y a enfocarnos y posicionarnos correctamente y adorar únicamente al Dios creador de los cielos y de la tierra, su señal, su pacto, y de esta manera estar en la verdadera adoración. En los siguientes temas vamos a profundizar esto, pero inclinemos el rostro para orar y pedir a Dios. Oh Señor, creador de los cielos y de la tierra, ayúdanos a entender esto y que nosotros podamos estar en la verdadera adoración y con el arco iris delante de nosotros en la simbología y con el sol en nuestras espaldas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, y en el siguiente tema vamos a profundizar estos aspectos y se van a ampliar de una manera maravillosa. Amén.